Continuamos. Bueno, entonces les decía que es una verdadera fortuna para Motavita el tener un pasado tan rico, en el sentido de que en esta comunidad, como en todas las comunidades chicchas, pues se vivió un largo periodo, por lo menos de 1000 años, en que las condiciones eran completamente distintas a las de ahora. Me explico. Era una época en que no había violencia, en que no había robos, en que no había corrupción, en que no había delincuencia. Ustedes dirán, eso es una cosa que no se puede explicar. Sí se puede explicar, porque lo que ocurre es que el sistema y la manera de pensar, la cosmovisión que tenían en esa época era completamente distinta. No estaban construida la sociedad sobre un individualismo, ni estaba construida la sociedad sobre la lucha del hombre sobre el hombre, la explotación del hombre por el hombre, sino todo lo contrario. En esa época lo que existía era una comunidad, era una sociedad comunitaria, una sociedad que se sentía parte de la naturaleza. No se sentía el hombre, en primer lugar no existía el individualismo, el individuo. Era la comunidad la que funcionaba, el grupo social, el grupo. El individuo casi no tenía juego. Entonces esa comunidad se sentía parte de la naturaleza y no la dueña y señora de la naturaleza. Entonces, como parte de la naturaleza, como parte de la tierra, de los árboles, de las aguas, se sentían hermanos y por eso cuidaban a la naturaleza, cuidaban a la tierra, porque se sentían parte de ella. Vino después, después de la conquista española, que fue una invasión militar, una ocupación militar. Ellos fueron los que trajeron el otro modo de pensar y el otro modo de ver, que fue el individualismo, el hombre considerado como el amo y señor de la naturaleza, que según la Biblia dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza y le dio el poder sobre toda la naturaleza, sobre los animales y sobre las plantas y sobre las aguas y sobre todo. Entonces, en ese orden de ideas, ese hombre se sintió en el derecho de dominar, de explotar la naturaleza y de destruirla, que es el problema que tenemos actualmente, que la naturaleza está siendo destruida por el hombre. Fíjense la diferencia entre las dos épocas. Una época, la época indígena, en la que los hombres se sentían parte de la naturaleza, hermanos de las piedras, hermanos de las aguas, hermanos de los árboles, hermanos de los animales, y por tanto cuidaban la naturaleza, la cuidaban, porque se sentían hermanos. A otra época como la actual, que arranca desde la conquista española, en que la gente se siente como dueña y señora de la naturaleza y entonces se siente en capacidad de destruirla. Esa es la gran diferencia y el gran contraste. Entonces les decía que aquí en Motavita, que fue un asentamiento indígena muy importante, tuvieron el privilegio de vivir durante 1000 años en una sociedad distinta, mucho más justa, mucho más convivente, en la que no había asesinatos y no había violencia,
porque no había propiedad privada de la tierra. La propiedad privada es la que trae la violencia y la miseria, porque produce la codicia de la gente. Y la gente entonces ya quiere ganar más, y para ganar más, explotar más a la otra persona. Pero no se contentan con ganar más, sino que cada día quieren más, y más, y más. Y entonces es lo que estamos viendo ahora, que los ladrones, los delincuentes, los ladrones no se contentan con robar 1 millón de pesos, sino que aspiran a robarse son miles de millones. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy con lo de Odebrecht, que estamos viendo hoy con lo de Reficar, que estamos viendo hoy con lo de Interbolsa, con lo de todas esas grandes compañías que están robando a nuestro pueblo, pero no en poquito, sino en muchos miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces eso es lo que quiero hacerles ver, la gran diferencia que existe entre esa época que es prácticamente idílica de la época indígena con esta época nueva que nos trajo la conquista española, que es una época de guerras, de violencia, de corrupción, de robo y de delitos. Ahí, digamos, antes de darle la palabra al profesor Winston, que fue el gestor y autor casi del mural que está ahí atrás, compañero de los estudiantes, el doctor Armando toca algo que es muy coyuntural y que incluso hasta el mismo Papa ha venido promoviendo en su encíclica del año pasado, antepasado. Es el tema de la avaricia del modelo económico. Y ahí se pierde lo comunitario, y en eso incluso con doña Rosa tenemos algunas cosas que hay que defender lo comunitario. En estos apartados lugares de las geografías de Boyacá, sobre todo en lo rural, todavía hay unos pequeños espacios de la participación de las comunidades, herencia de esa comunidad prehispánica que entendía lo comunitario como un bien común, y donde la propiedad privada incluso pues no existía. Pero hoy en día esos pequeños espacios como las juntas de acción comunal o los acueductos rurales comunitarios están siendo presa de ese modelo de acumulación empresarial de los grandes empresarios de estos sectores. Y ahí tenemos una preocupación, y ese llamado a ese ambientalismo que promueve el Papa y muchos pensadores y muchos políticos, porque en últimas ahí está en juego la vida del ser humano. Si se acaban los recursos, pues se acaba la vida del ser humano en este planeta. Y esa es una preocupación que creo también está presente en el mural. Entonces ahí sí creo que le doy la palabra al profesor Winston, que nos acompaña hoy también. Buenas tardes, señor Rosa, al doctor Armando, a Dionisio. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Pues básicamente digamos que la idea de realizar este mural es recoger lo que el doctor Armando plasma en su escrito y en lo que acaba de decir. Básicamente es como tratar de llevar una cronología, unas épocas, y entonces en la primera parte del mural se quiere recoger un poco lo que es esa época que el doctor Armando planteaba, que es la vida apacible y de convivencia de los muiscas, de nuestros antepasados, con la naturaleza, el respeto por la naturaleza. Se sienten hijos de la madre tierra y por eso mismo respetan la naturaleza y cogen lo necesario. Y también, digamos, su forma de organización política, su forma de organización social, que era comunitaria, donde no había personas que se apropiaran o que no conocían el concepto de propiedad privada. Entonces hay un segundo momento que es la llegada de los españoles, y es cuando aparece ese concepto de propiedad privada que cambia todo, porque el invasor, que son los españoles, cambian todo y además esclavizan a los indígenas,
y llegan con ese concepto de propiedad privada y, por ejemplo, su visión frente al oro. Para nuestros antepasados, los muiscas, el oro tenía una connotación más espiritual, más por su color y su destello y su brillo, la adoración del sol, que era el astro sol, uno de sus mayores temas de adoración, porque pues es el que da la vida, es el que da el calor, da la energía. A diferencia de los españoles, que llegan con ese concepto de propiedad privada, de despojar a nuestros indígenas del oro para apropiárselo y para enriquecerse. Pero también entonces estamos hablando del despojo de la tierra, porque aparece el concepto de propiedad privada cuando ellos sacan a los indígenas, les quitan sus territorios, que pasó en toda América después de la conquista, los esclavizan, pero además empiezan a acabar con la naturaleza, porque ellos se sienten amos y señores y que están sobre la tierra y que la dominan, que dominan a la naturaleza. Entonces un poco también eso se representa en el mural. Y todo lo que implicó también desde el punto de vista religioso, ¿no? Entonces cómo se empieza a someter a las comunidades indígenas, adoctrinándolas y pues generándole una cantidad de temores que en última sirvieron fue de aparato ideológico para dominarlos, y que sigue presente, que sigue vigente hasta nuestros días. Y entonces cómo también se da un proceso de mestizaje donde pues cambia, ¿no? Y se dan otras realidades que pues contra las cuales no las podemos negar, pues, y de eso somos producto nosotros también, ¿no? Entonces también ahí digamos que no todo es malo, porque también digamos llegan otros elementos, hay cosas importantes como el lenguaje, pues bueno, se dan unos procesos de sincretismos también, unos conocimientos que llegan de España y que se mezclan con los indígenas y que producen otras cosas, parecido también a lo del mestizaje, ¿no? La mezcla de razas y todo, y con todas las implicaciones que tienen eso, pero esa es la realidad que tenemos, y un poco pues también se plasma en el mural, porque lo que vino después de la conquista fue la colonia, que es un poco donde se desarrollan todos esos procesos, y pues luego también viene la emancipación, que también está ahí plasmada con los primeros gritos de independencia, con lo que sucedió con la Constitución de 1811, que es una de las más importantes, y el papel que jugó el prócer Nepomuceno también. Nepomuceno Martínez, sí. Pues yo quisiera como también comentar algo antes de darle la palabra a doña Rosa, y este mural se inauguró el año pasado en noviembre, aquí en presencia de los estudiantes del colegio que fueron partícipes del proceso, y en esa ocasión nos acompañó el gobernador Muisca Siguacinza, no sé si, creo que la mayoría lo conocemos, y él hablaba un poquito de esa leyenda negra de cómo el español, el occidental, llegó y sometió. Ahí hay muchas verdades y creo que el cuadro muestra eso. Pero también somos productos, somos como un híbrido de lo indio, de lo español, del criollo, y no debemos negar que pasamos a lo largo de la historia por todos esos momentos. Y digamos los boyacenses, yo diría que los latinoamericanos en general, pues somos el resultado de todo ese híbrido. Y esa cultura híbrida yo creo que es la mayor riqueza que tenemos hoy en el mundo frente a esa monotonía del mundo occidental tradicional moderno. Y eso es como lo importante de municipios como Motavita, como esas ruralidades que encontramos en el altiplano cundiboyacense, que como decía Fals Borda, no han desaparecido. En medio de esta loca modernidad hay unas costumbres y unas tradiciones de herencia precolombina, herencia española, que no han desaparecido de nuestros entornos rurales. Yo creo que eso es lo valioso de estas comunidades del campo a nivel de las comunidades andinas. Yo quisiera de pronto que doña Rosa nos comentara un poquito cómo se vio aquí la celebración de los 200 años, que entiendo fue el 24 de diciembre, y qué expectativas le genera esto
el municipio cumpla 200 años y que nos acerquemos a los otros 200 años, que es lo de la batalla del Puente Boyacá. ¿Cómo ve eso desde aquí de la comunidad de Motavita? Buenas tardes para todos. Pues, profe Dionisio y doctor, profesor, pues nosotros sí compartimos ese día de celebración de los 200 años, pero nos dimos cuenta con gran tristeza que lo único que acá como comunidad nos representaba de que eso hubiese pasado fue lamentablemente el mural que hicieron. No más. No más. Del resto se convirtió fue en un discurso, en unas palabras, en las expectativas que teníamos no fueron vistas ese día de que se cumplió el cumpleaños, y pues la verdad no sé si es cuestión de falta de compromiso de nuestras mismas autoridades, de ponernos un poquito como lo rico que nos enriquece aquí el doctor, de toda la historia de Motavita, todo lo que ha pasado en Motavita, y que nosotros lamentablemente ya los más jóvenes y todo eso se está perdiendo, eso ya no se ve, eso ya se está perdiendo, todos nuestros mitos, nuestras leyendas, todo eso. Y eso debía de haberse celebrado ese día, haber hecho un recuento de todo lo que ha pasado, y no lo vimos. O sea, pasó desapercibido. Pasó desapercibido y el tema histórico. El tema histórico pasó desapercibido, no lo vimos. Nos dijeron que pues que trabajáramos las carrozas que se iban a presentar con ese enfoque, pero todo fue diferente, todo no concluyó en que acá por cuenta del casco urbano acá se hizo la carroza y llevaba esos tres elementos que tienen mural. O sea, algo del mural Sí, se vio reflejado en las carrozas. Reflejado allá, pero tristemente nos dimos de cuenta que eso ni siquiera se tuvo en cuenta. No sé si era que el jurado no sabía qué era lo que se estaba celebrando, y terminó ganando una paloma de La Paz. Bueno, La Paz le ganó a, entonces, a más pues, de La unas Paz, cosas en sí, este, entonces en este pues país. nosotros sí como comunidad pues no nos gustaría que se perdiera todo, porque acá tenemos pues una iglesia muy bonita que tiene también parte de historia, pero que de igual manera se ha perdido también muchas cosas y todo se va acabando, no hay nadie en quien rescate. Por lo menos agradezco, profe, que haya tenido ese con Motavita de hacer ese mural y hacer ese recuento. Pues nosotros como comunidad nos vemos un poquito como alejados de todo, y eso se está perdiendo desde el mismo poner los niños a educar acá. A ellos se les está olvidando contar la historia, todo eso, los mitos, todo lo que decía acá el doctor, todo lo que Motavita, los tesoros que tiene guardados, sí. Nosotros no lo sabíamos que eso ha sido así. Sí, doña Rosa habla de algo que es preocupante, y creo que el doctor Armando y Winston, nosotros desde la academia lo vemos, pero su merced lo vive en vivo y en directo. Es la pérdida de identidad. Sí. Y creo que en eso sí la universidad, la academia, nos hemos quedado muy cortos, y a veces no vamos al terreno, sino nos quedamos en los claustros hablando de muchas cosas que son muy profundas, pero que tienen que trascender más allá de las aulas de clase y de las investigaciones que se hacen. Y si creemos que el futuro de este país está en el rescate de esa identidad perdida, sobre todo en las nuevas generaciones. Aquí en Motavita se han hecho cosas, y a veces uno trae a las personas como mi doctor Armando, como la doctora Elena Pradilla, que nos acompañó hace 2 años aquí en un festival que se realiza